¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Tal vez estés pasando por un momento difícil, uno en el que todo parece imposible de resolver. Quizás ya hayas orado, hayas pedido, pero no puedes ver la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto para afrontar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo 17:20, les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Hoy quiero mostrarte lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa si ahora tu fe es pequeña como un grano de mostaza, porque incluso así puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque la transformación que buscas puede comenzar aquí. Descubriremos juntos el poder extraordinario de confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural y nos conecta con el corazón de Dios. Desde el principio, vemos cómo la fe transforma realidades y trae a la existencia lo que parecía imposible. A lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Pensemos en la fe de Noé, quien construyó el arca sin haber visto una sola gota de lluvia, confiando en la promesa de Dios. O en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante del pueblo de Israel. Estas no son solo historias del pasado, son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús siempre destacó el papel central de la fe. En Marcos 11:24 dijo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron, y así será para ustedes. La fe transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un camino sin desafíos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre y hasta de aparente derrota. Así fue con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que nunca dejó de creer en medio de sus peores tribulaciones. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades, al contrario, crece. Es precisamente en esos momentos que el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Quizás te preguntes, ¿es suficiente mi fe? ¿Puedo ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple, sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quien depositas esa fe. Cuando confiamos en Dios, Él hace que lo imposible sea posible. Para ver el poder de la fe transformando tu vida, la oración debe ser tu fundamento. Fe y oración caminan juntas, porque es a través de la oración que nos conectamos con el corazón de Dios y nos fortalecemos en su presencia. Si te cuesta mantener una rutina de oración, quiero presentarte mi devocional en formato digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudar a superar las distracciones y construir una práctica de oración constante. Imagina cómo tu vida puede transformarse cuando la oración se convierte en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Descarga el devocional en el enlace del primer comentario fijado y da el primer paso hacia una vida espiritual más profunda. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, nuestra perspectiva cambia completamente. La fe abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada sucede. La Biblia está llena de ejemplos de esta transformación. Abraham, conocido como el padre de la fe, creyó en la promesa de Dios de ser padre de una gran nación, aunque él y Sara eran ancianos y ella nunca había tenido hijos. En Romanos 4:21, Pablo dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa fe no solo transformó su vida, sino que cambió la historia. La fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas.
Aunque a veces la fe nos llama a esperar y perseverar, es ahí donde nos fortalece. Como José, que enfrentó traiciones y encarcelamientos antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, nuestra fe puede sostenernos mientras Dios trabaja en nuestras circunstancias. Dios le dio a José sueños poderosos que lo mostraron como un líder destinado a gobernar sobre su familia. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, José se enfrentó a circunstancias desgarradoras. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión acusado injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudaron. A los ojos humanos, todo parecía perdido, las promesas de Dios parecían imposibles de alcanzar. Pero José nunca perdió su fe. En medio de las pruebas más oscuras, José mantuvo su confianza en Dios. Y a su debido tiempo, el Señor lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José no solo lo sostuvo, sino que también lo preparó para cumplir el propósito divino. Este relato nos recuerda que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo transforma las circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. La fe nos enseña a depender completamente de Dios, a abandonar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto no significa que las cosas sucederán de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero sí significa que Dios está en control, guiando cada detalle para nuestro bien. Isaías 55, 8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Cuando Abraham esperó durante años por la promesa de un hijo o cuando José enfrentó años de sufrimiento, ninguno sabía exactamente cómo actuaría Dios, pero confiaron en que Él actuaría. Hoy, Dios nos llama a tener la misma fe. Si estás enfrentando problemas de salud, dificultades financieras, conflictos en relaciones o desafíos espirituales, recuerda que Dios tiene el poder de transformar tus circunstancias. La fe no solo cambia lo externo, muchas veces el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Así como José y Abraham, permite que tu fe sea un faro que te guía en la oscuridad. Dios está contigo y, en su tiempo perfecto, verás su mano poderosa actuando en tu vida. La fe como escudo contra el miedo. La fe también actúa como un escudo poderoso contra el miedo, uno de los mayores enemigos de nuestra confianza en Dios. El miedo paraliza, nos impide tomar decisiones y nos hace olvidar que Dios está en control. Sin embargo, la fe nos da valentía para enfrentar incluso las situaciones más desafiantes. Un ejemplo clásico es el de David enfrentando a Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante, David se presentó con una fe inquebrantable. Él sabía que no estaba solo y declaró con valentía, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. 1 Samuel 17:45. Fue esa fe la que le dio la victoria, mostrando que el tamaño del problema no importa cuando confiamos en el poder de Dios. Otro ejemplo es el de los discípulos durante una tempestad en el mar de Galilea. Aterrados, clamaron a Jesús, quien calmó la tormenta y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Este pasaje nos recuerda que la fe nos permite descansar incluso en las tormentas más aterradoras, porque sabemos que Jesús está con nosotros. Pablo también nos exhorta a usar el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno, Efesios 6:16. Esos dardos son pensamientos de miedo, duda y ansiedad que buscan alejarnos de Dios. Pero la fe nos protege, recordándonos sus promesas y su fidelidad. Cultivar una fe inquebrantable. La fe no surge espontáneamente en los momentos de crisis, debe ser cultivado diariamente. Esto implica pasar tiempo en oración, leer la palabra de Dios y meditar en sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que fortalecen nuestra confianza en Él. Es importante entender que la fe no elimina automáticamente el miedo, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo al enfrentarse a Goliat, y los discípulos tuvieron miedo durante la tormenta.
Sin embargo, su fe los capacitó para seguir adelante. Otro ejemplo es Josué, quien fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Ante esta enorme responsabilidad, Dios le dijo: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué eligió confiar en esta promesa y avanzó con fe, demostrando que el miedo no tiene poder cuando confiamos en Dios. En cada desafío, recuerda que Dios está contigo. Permite que tu fe sea tu guía y tu escudo, transformando la manera en que enfrentas cada dificultad. Dios tiene el control y, en su tiempo perfecto, su plan para tu vida se cumplirá de manera extraordinaria.